en la República de Marchiquita, señores y señoras, la hora de los malditos transmitiendo en vivo. Está con nosotros el hombre misterio, Mario Lupo. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro mucho, lo felicito por el café ufológico que salió en las noticias. Una vez más, resultó un éxito. Un éxito y con película incluida. Sigue recopilando éxitos el señor Mario Lupo. Gracias. No para gracias, nunca. Gracias. Muy bien, hoy a Mario Lupo es convocado aquí a esta mesa de notables debido al hallazgo de último momento que se acaba de revelar ante el Congreso de Estados Unidos mediante un video donde se observa. Voy a tratar de ser técnico. Si lo podés poner mientras que yo lo menciono, Sebastián, sería genial. Un Reaper Drone MQ-9 persiguiendo a un objeto volador no identificado. Y luego de intentar derribarlo numerosas veces, se mostró al objeto volador evadiendo a un misil Hellfire anti-blindaje. Sí, el video, por supuesto, es de unas cámaras de un satélite. Ahí vemos, ¡pumba! Mirá cómo lo esquiva. A último momento lo esquiva, mirá. Ahí va, ¡pum! ¡Uy! Le metió un rama. Yo pensé que se le había pegado. ¿Qué amague le metió? Le metió una magia a último momento. Mirá. Hasta ahí todo bien. ¡Pimba! Muy bien. Esto, por supuesto, que despierta la no polémica. es el único caso, Emiliano, ¿eh? ¿No es el único caso? No, señor. Desarrolle. Desarrollo. 1980, un avión Su-22, un avión supersónico de ataque ruso que fue comprado por Perú, donde el comandante Santa María sale para identificar un objeto que se encontraba a unas millas dentro del Pacífico. No le pudo dar mucho alcance con su avión, y es un avión supersónico. Ajá. Entonces, cuando lo tuvo a tiro, pidió varias veces que se identifique, obviamente no se identificó, le lanzó un misil. Según el comandante Santa María, el misil le pegó de lleno. Ajá. No le hizo absolutamente nada. ¿Campo de fuerza? Posiblemente el campo de fuerza que rodea el objeto. ¿Qué me puede decir si le menciono la frecuencia de vibración y el desglose del eje cartesiano? Al que le atribuyen que el misil pueda pasar a través del objeto. Y no. Esto lo vimos, perdón, que me vaya al campo de la ciencia ficción, pero en la serie de Flash. Sí, exacto. Donde Flash es tan rápido que se mueve en ondas vibratorias que hace y que lo pueden atravesar. Lo que acá influye es velocidad. Ajá. Estos objetos pueden alcanzar velocidad de 0 a, no sé, 20.000 kilómetros por hora. Y puede ser más todavía. Un ejemplo, el padre Segundo Reina del Observatorio Astronómico Adara, en San Miguel, hoy ya lamentablemente destruido este observatorio, estaba tomando fotos de la Luna y siguiendo al satélite ECO 2, cuando de repente al satélite ECO 2, de origen norteamericano, lo siguieron dos objetos. Un satélite, para que quede en órbita, tiene que tener más de 26.000 kilómetros por hora para mantenerse en órbita terrestre. 26.000 kilómetros por hora. Así es. ¿Qué pasa? En el espacio las velocidades son más fáciles. Son más rápidas. Claro, estás en el vacío. O sea, vos das un impulso en el espacio y como hay vacío, continúa constantemente a la misma velocidad. No hay fricción. Entonces, un pequeño impulso hace que aumente la velocidad. Claro. Bueno, estos objetos lo pasaron 2 veces, retrocedieron, significa que tenían una velocidad mayor a la del satélite. Ajá. Estamos hablando de 30.000, 35.000 kilómetros. Ese fue un caso realmente muy interesante. Otro de los casos, hablando de ovnis y aviación y todo eso, 1952, aeropuerto de Washington. Un aeropuerto que es 2 veces más grande que lo que sería Ezeiza hoy, que es nuestro aeropuerto más grande. Wow. Cuando en el radar del aeropuerto detectan 4 haces, 4 ecos, 4 objetos que no tendrían por qué estar ahí. 4. Volando en la periferia
de la estación aérea. ¿Esto es cuestión de segundos Esto fue en los cuestión de objetos segundos. Es continúan cuestión de segundos. pelotudeando ahí arriba? Imagínate en ese momento, un haz de radar. Sí, Lo detecta, no lo detecta. Lo detecta, no lo detecta. Eso es en segundos. Significa que el objeto lograba una velocidad tan alta claro. que trasladaba el eco de radar hacia otro punto y no lo podían detectar. No solo esto, sino que después aparecieron 7 objetos más, 11 objetos. 1952. 11 objetos. Se detuvo todo el tránsito aéreo en el aeropuerto de Washington. Wow. Los medios Aparte dijeron... de Washington, ¿no? Los medios dijeron, invasión ovni, ¿qué pasa? Claro. Mandan aviones, lo que comúnmente se hace para que identifiquen qué era, Claro. dentro de un espacio restringido únicamente a vuelos comerciales. Sí. Los aviones no pueden dar alcance, estos objetos se retiran, se van a alta velocidad, Ajá. en un juego que los periodistas norteamericanos dijeron, es como el gato y el ratón. Son tan rápidos que ni siquiera nuestros aviones más veloces pueden darle alcance. Y Ahora, encima juguetean con el avión. porque Claro, se le- eso es lo que... A ver, tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo se explica que la nave juguetee con en el cielo hasta que llegue el avión? ¿A qué se le atribuye? Se atribuye a al tipo de propulsión que poseen. No poseen métodos de acción y reacción como tienen nuestros aviones. Tercer ley de Newton. Claro, pero digo, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué una nave pelotudearía ahí arriba del aeropuerto hasta que venga otra nave y después se escapa? Simplemente demostración de poder que no se puede hacer nada contra ellos. ¿Se le atribuye eso? Sí. Y se atribuye también a que poseen una tecnología totalmente desconocida y más avanzada que la nuestra. Es por eso que en el Congreso de los Estados Unidos ahora se está tratando el tema de la investigación pública, porque investigación privada existe. Ajá. Existe a través del gobierno de los Estados Unidos y de empresas aeroespaciales privadas. Privadas, habíamos hablado de eso. Un ejemplo, Bigelow, que es un magnate hotelero en Las Vegas y que aparte tiene empresas que se dedican a proveer misiles a la Fuerza Aérea Norteamericana, genera un estudio aparte a través de una fundación que tiene, de la cual es poco lo que se sabe. ¿A qué conclusiones han arribado? Wow. Y otra pregunta que se desprende, Mario, es ¿cuál es el protocolo de una nave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ejemplo, al enfrentarse o al toparse con una nave de esta? Perseguirla, dispararle. Mira, porque siempre todos los casos dan a que la intenta perseguir, no lo logra. Le intenta disparar, porque como vemos en el video, le disparan. Exacto. Y la nave la esquiva. Siempre el protocolo parece ser el mismo. Esquiva o explota antes de llegar a esa supuesta nave que está volando ahí. No en todos los casos la esquiva, en algunos casos estalla antes el cohete. El misil, en este caso. O sea, las naves van con permiso a disparar. Iniciar una guerra intergaláctica. En un tiempo hubo orden de derribar uno. Estaban buscando Un objeto. Derribarlo no se pudo lograr. El caso más interesante fue el del Capitán Mantell, que apareció su avión siniestrado, destruido a 140 kilómetros de la base, tenía base en Kentucky. Ajá. Y persiguió a un objeto. Era un avión común, Estamos hablando del año 1947. Apa. Caso del Capitán Mantell. Que es interesante que lo lean al que le interesa el tema. Lo persiguió, superó la barrera del avión. El avión podía volar, tenía cabina presurizada, pero no podía superar los 6.000 metros de altura. Ajá. En afán de perseguirlo, el Capitán Mantell supera la barrera de los 6.000. Wow. Y ahí se vino abajo. Claro. Claro, porque el riesgo también es ese, ¿no? Un coche, uno dice, bueno, va a 180 kilómetros por hora máximo. Si vos lo pones a 200, se funde el motor, explota todo por el aire. Lo más extraño del avión, que era un P-51, un avión a pistón, pero un avión rápido, era que apareció con un montón de perforaciones muy chiquitas. La parte siniestrada del avión, como si le hubiesen tirado... Sí. Wow. Eso fue otra de las cosas extrañas que paró. Es un tema
O sea, este caso apareció en el libro azul. Ajá. La explicación que se le dio, una explicación totalmente irrisoria. El capitán Mantel siguió a Venus el reflejo en la carlinga, o sea, en el vidrio, en el plexiglas de su avión. El capitán Mangel también, ¿no? Claro, un tipo entrenado en guerra, en guerras, un veterano de guerra. Una excusa muy burda. Muy burda. Pero la idea era no dar de comer a la opinión pública, claro, en un tema que dejemos la conspiranoia, que va a ser parte de la opinión pública, ajá, pero saquemos datos reales. Muy bien. Mario, hablamos de estos casos y hablamos de que por lo general ningún misil, ningún cohete de los que disparan nuestras fuerzas terrestres, digamos, le logra dar con el objeto, por lo menos no se ha publicado tal cosa. No. ¿Cuál es el misil más avanzado? ¿Cuál es el cohete? No sé cómo llamarlo, ¿misil? A ver, vamos la diferencia. Un cohete, ¿qué es un cohete? Un vehículo sonda capaz de explorar e investigar las altas capas de la atmósfera. Cómo salir de la atmósfera e dirigirse a otros planetas. Un cohete es un objeto que es lanzado con la capacidad de salir de la atmósfera. De la atmósfera. Ok, eso lo convierte en cohete. O puede ser más bajo, ajá, de la atmósfera. Hay cohetes que hacen un estudio a 20, 30 kilómetros de altura y otros que superan esa altitud. Okay. Se le llama cohete sonda, cohete de investigación. Okay. El misil también es un cohete, pero ya preparado... Con fines destructivos. Con fines destructivos, exacto. O sea que, para la gente que no sabe, lo que diferencia a un cohete, que no es un cohete o es un cohete... Cohete. Lo que diferencia un cohete de un misil es que uno tiene fines destructivos y el otro fines investigatorios. Exacto. Muy bien. Tenemos eso a la punta. Eso fue lo que ocurrió con nuestro cohete Cóndor. El cohete Cóndor se lo presentó en su momento. Era realmente muy sofisticado. Ajá. Era un cohete balístico que estuvimos hablando hace un rato. Sí. Pero se lo presentó no como cohete sonda, sino como misil de artillería. ¿Qué significa esto? Fines destructivos. Entonces se pusieron todos los gobiernos en contra. Fue cancelado y desmantelado a principios de los 90. Fue cancelado, desmantelado. Se hizo una... De acá se lo mandó a España el cohete. En España lo investigaron, lo estudiaron, el fin era Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Lo investigaron, lo estudiaron, había partes que le faltaba. Un ejemplo, el sistema de guía, que nunca fue entregado. El sistema de guía es lo importante, lo que hace que un misil salga de acá y llegue, qué sé yo, a destino con 1 metro de diferencia. Claro, la coordenada. Exacto. ¿Y qué hicieron allá? Los españoles quisieron imitarlo, hicieron el Capricornio que le falló. ¿Falló? Falló. ¿Por qué falló? Los españoles asumo que tienen más recursos que nosotros. Sí, señor. No, porque era muy avanzado para ellos también. El Cóndor era incluso muy avanzado para ellos. Exacto. Hablando de misiles, que quizás sea lo más bélico. Sí. ¿No? Porque cohetes debe haber un montón, con fines de investigatorios, cohetes satelitales, me imagino. Sí. Pero misiles, ¿se sabe quién es el país potencia? En realidad todas las potencias están teniendo ahora una serie de misiles que se les llama hipersónicos. ¿Qué significa hipersónicos? Que superan fácilmente la velocidad del sonido, o sea, pueden llegar 2.000, 3.000 kilómetros por hora, y encima tienen un sistema de barrer el terreno. Significa que este misil puede ser lanzado y va aproximadamente a 20 metros para no ser detectado del suelo. Y sigue la geografía del terreno donde tiene que ir. Perfectísimo. Rusia los tiene, China los tiene, Estados Unidos los tiene. Tengo entendido... no, tiene dron. Son drones. Tengo entendido que Brasil está probando uno. Corea, no sé en qué condiciones. Corea debe tener, claro. Pero Corea seguramente tiene, pero en realidad con los balísticos que tiene no le hace falta mucho misil hipersónico. Claro. ¿No? Mach 5 mencionan acá. Sí, señor. 5 veces la velocidad del sonido. Sí, señor. Eso. 1,6 kilómetros por segundo. La velocidad del sonido son 1.200 kilómetros
por Hora. hora. Los hipersónicos pueden cambiar de dirección en pleno vuelo, Sí. lo que le da una trayectoria impredecible. Es tremendo esto. Eso es la guía. Claro. Por eso tan importante en el Cóndor fue la guía. La guía era perfecta, era algo tremendo que hasta el día de hoy no se encontró. Ajá. Y algo que hemos visto últimamente en Israel y en todos los ataques que ha recibido Israel, Sí. es la batería de misiles que buscan misiles. Los Scud. Claro, el Scud. El Scud es un misil, digamos, cuando se lanza un misil se lo lanza porque detecta el radar adosado a una computadora que de tal lado viene algo. Entonces, a ese sector se lanza una andanada de misiles, que pueden ser 6, pueden ser 12. Ajá. Uno de los misiles, mayormente todos con búsqueda calórica, Sí. detectan el calor, por lo tanto el misil que viene a través de está proyectando calor, le pegan directo en la cola, digamos. En la cola. Lo que se busca es destruirlos antes que toque el Destruirlo objetivo. antes que caigan. El tema es que fueron bastante vivos los iraníes. En vez de lanzar un misil solo, Claro, lanzaban lanzan varios. bocha, lanzan un montón. No, Entonces, alguno va a pasar. Claro. Alguno pasa. y lo que pasó que ¿Y el primero que que pasó tiraron fue? los baratos y después tiraron los misiles más picantes. Mira, no se puede hablar de misiles baratos. Acá todos los misiles son peligrosos. Muy bien. Todos Hay los una cosa misiles. que quiero consultarle, Mario, que es Sí. cuando una aeronave, cuando un avión recibe la señal o en su radar aparece que hay misiles persiguiéndolos, lanzan muchas veces una serie de objetos al aire. Lanzan lo que se llama la nube de chaff. ¿Qué es la nube de chaff? ¿Qué es? Papel metálico Me está jodiendo. brilloso. Entonces la cabeza del misil las detecta y confunde Yo esta pensé que nube. eran como pequeñas bolitas o algo así. No. ¿Es Parece. papel aluminio? No, lo que se ve, que vos muchas veces vas a ver en un video, es cuando se lanza eso fuera del avión, Sí. sale como una explosión y Sí. aparece humo. Pero en realidad lo que se manda son pequeños papeles brillosos, tipo papel de cigarrillo, el que Sí, pone el cigarrillo. sí. Con eso se puede hacer perfectamente una nube de chaff. Wow. Y un avión lanzarlas al aire, si lo persigue un avión. Engrupir al misil que busca. En otros, en otros casos sí. Estaba pensando, lo que me decís vos, se lanzan pequeñas bolas ígneas, que se les llaman, Ajá. pequeñas, que al explotar hacen que la cabeza del misil, que busca una fuente calórica, Claro. vaya hacia ese punto. Claro. Así que son dos de las cosas que se pueden usar. Y bueno, en principio estamos hablando con Mario Lupo de misiles, temas interesantísimos si los hay. Me imagino que debe haber misiles que van desde el fondo del mar para arriba. Sí, ICBM lanzados de submarinos, son balísticos estos. Son balísticos. Antes hablamos de los balísticos. Los balísticos tienen la propiedad. ¿Son lanzados de un submarino o desde una base submarina? No, desde un submarino, pueden ser desde base en tierra, pueden ser desde un barco. Barco de la Desde un Armada barco, puede tenerlo. Claro. Y balístico se le llama, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de subir a la atmósfera. Significa que desde la atmósfera se maneja para que caiga donde el supuesto enemigo está, ¿no? Ok. Mayormente son atómicos, casi todos. ¿Qué significa que son atómicos? Sí, una bomba atómica. Que te explote son 2 Hiroshima. O 3. fuerte. O 3. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y lo que es, por lo menos lo poco que sé al respecto, es que luego de la Segunda Guerra Mundial hubo como un acuerdo misilístico entre los países armamentísticos en los que acordaron primero no tener armas nucleares, luego tener una cantidad limitada de misiles. A ver, cuando se hizo el pacto de Yalta, que fue cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, y que se dividieron el mundo entre 5 potencias. Ajá. Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que tenía un poquito de injerencia, me estoy olvidando de China. uno. Y China. Claro. Se dividieron el mundo
O sea, Rusia iba a llegar hasta este punto, el muro de Berlín, Sí. y de acá en adelante iba a ser de Estados Unidos. O sea, Sí. todo Europa era de Estados Unidos. Ajá. Cuando se hizo ahí, empezó lo que se llamó la Guerra Fría. Claro. La Guerra Fría era una competencia de quién hacía logros mayores. De ahí la carrera espacial, ¿Logros científicos? logros científicos, logros de material de guerra también. Ajá. Decir, yo tengo esto, tener cuidado, ¿no? ¿Por Y qué? bueno. Porque temían que se repitiera la guerra. Sí, Todos temían se una sabía, tercera se guerra sabía. mundial. La guerra de Corea estuvimos muy cerca de otra guerra. ¿Ah, sí? Claro, Rusia y China ayudaban a Corea. A Corea del Norte. Y Corea del Sur era la base que tenía Estados Unidos, junto a Japón. Claro. Tenía que proteger sus intereses. Entonces ahí se generó el paralelo, creo que es 42, que divide a las Coreas. Fuerte. Es fuerte, pero sí. Y Mario, la última pregunta. Sí, señor. Hoy tuvimos un día fuerte con tema misiles. ¿Cómo está parado la Argentina? Hoy, 2025, ante esta carrera misilística, ante estos avances tecnológicos. Mirá. ¿Somos unos petes o No, tenemos con no, qué bancárnosla? Yo he escuchado de su boca en algún momento que tuvimos nuestra época de oro, Tuvimos nuestra época de pero oro. no es esta. No es esta. Lamentablemente Argentina hoy todavía está desarmada. ¿Está desarmada? Está desarmada. No tenemos ni para empezar. Tenemos para hacer 2 o 3 horas de guerra, nada más. No existen ¿Cómo 2 o 3 aviones, horas, no hay Marito? aviones. 2 o 3 horas. Los Douglas A4B, que ya son buenos aviones, pero muy viejos, le faltan actualizaciones tecnológicas. Vamos a ver si con los F-16 que han comprado, y si vienen con los adelantos que dice que le van a poner, en especial computadoras, seguidoras, tipo de misiles, se podría enfrentar ahí. Habría que verlo, ¿eh? Pero va a faltar unos años. Argentina gradualmente fue dejada prácticamente sin defensa. Sin defensa. ¿Lo que pasó en toda la región o solo en Argentina? Por ejemplo, Chile, podemos decir que tiene mucho más defensa que nosotros. Chile está 3 veces más preparado que ¿Me nosotros. estás jodiendo? No. Si decía Chile de atacarnos en ese momento, Estamos regalados. chau. Dale, Marí. Ok. ¿Y cuál fue la época de oro? ¿Se puede saber en qué La año? época de oro 70? argentina, ¿O mira, antes? vos sabés que la época de oro argentina empezó en el año 30, cuando empezamos a construir nuestros aviones, nuestros propios aviones. El Huanquero, el Guaraní. Tuvimos una época realmente de oro, y la época de la cohetería argentina de oro empezó en 1958, gracias al comodoro ingeniero Aldo Pedro Scioli, que fue el que lanzó los primeros cohetes desde Pampa de Chala, Córdoba. El Alfa 1 y Alfa 2, que llegaron uno a 10 kilómetros y el otro a 12 kilómetros. Significa que no eran cohetes balísticos, pero eran en realidad una poderosa arma que se podía utilizar tanto en defensa como en investigaciones atmosféricas. Claro. A partir de ahí, hasta el año 73, donde Argentina realiza el logro mayor de toda esa etapa, que es el cohete Castor. El cohete Castor llegaba a 430 kilómetros de altura. Significa que entraba en la atmósfera, llevando una carga útil de casi 15 kilos. En el año 73, si Argentina hubiese tenido posibilidad de construir nanosatélites, ya teníamos un nanosatélite en el aire, en órbita. ¿Qué significa nanosatélite? Un satélite artificial, pero más chico. Si pesaba menos de 15 kilos, el cohete lo podía trasladar. Claro. Pero después se dejó de lado, tal vez por presiones exteriores, tal vez por problemas económicos. Como bisagra, no por tendencia política ni nada, pero Sí. ¿el peronismo fue la bisagra, se puede decir? General Perón viniendo del ejército. No. fue el que desarmó. Perón generó un adelanto tecnológico enorme para el país. Ajá. Primero trayendo a franceses como de Bautin, ingleses, alemanes en especial. Kurt Tank fue el creador del pulqui,
el famoso pulqui, que se hicieron 5 versiones de ese pulqui, Ajá. y que al final, bueno, el gobierno que derroca a Perón lo deja sin efecto. Lo deja sin efecto, Kurtan se va de acá a la India, en la India hace el Hindustán, que era el pulqui modificado, Ajá. que estuvo en funcionamiento hasta los años 70-75 en la India. Mira. Ahora la India está mucho más avanzado que nosotros, Sí, por sí, supuesto. Pero bueno, hubo errores. No se hizo el pulqui, pero se compró en Inglaterra 100 Gloster Meteor. Los aviones Gloster Meteor, aviones de reacción, pim pam pam. Pero si hubiésemos desarrollado el pulqui con inteligencia estratégica, no con bronca política, sino inteligencia estratégica, hoy tendríamos una familia de aviones propios que sería una locura, como lo está haciendo Brasil con la Embraer. Un ejemplo. Bueno, lamentablemente tenemos que pensar en esto también como un mercado, ¿no? Al exterior. Es un mercado al exterior, Claro, es tremendo. claro, esto se vende, papá. Te digo más, hay una empresa que está construyendo mini cohetes y los lanza desde cerca de Necochea, desde un campo, donde ya están en capacidad de poner microsatélites o nanosatélites en órbita de otros países. Eso es un bien económico Claro, para la empresa que lo haga. Argentina, cuando quiere poner un satélite artificial, le tiene que pagar a Estados Unidos, le tiene que pagar a Rusia para que no lo pongan. Por favor, ¿me lo pone arriba? Sí, ¿cuánto? Y dame 5 millones de dólares por cada cohete. Bueno, te lo ponemos. Si tuviésemos nuestros cohetes, podríamos lanzar nuestros propios satélites artificiales y satélites artificiales de otros países. Y Países y privados, ¿no? También. Sí, privados también. Sí. ¿y la guerra de Malvinas? La guerra de Malvinas fue una guerra, yo creo que no se tendría que haber hecho nunca. No, digo, Sí, ¿tuvo incidencia en la misilística? ¿Tuvimos con qué? ¿O, Lo que o ya pasa para esa altura estamos que obsoletos? no te olvides que nuestros aviones, Mirage, Douglas A4B, tenían una tecnología muy más anticuada que los Harrier ingleses. Los Harrier ingleses podían detectarlo y tenían unos misiles que los nuestros no lo tenían. Ya éramos obsoletos entonces. No, realmente la gesta que hizo la Fuerza Aérea Argentina fue realmente para sacarse el sombrero. Fue Se habla tremendo mucho lo de que los hizo. logros con la poca tecnología y poco recurso que ha tenido la Fuerza Aérea Argentina, exacto. Le hundieron media flota a los ingleses. ¿Ah, sí? Es tremendo. Le hundieron un montón de buques y le averiaron muchos. Y si le hundían el Invencible, que era el portaaviones que tenía, se tenían que ir los ingleses. No tenían apoyo de ningún tipo. Ajá. Decí que recibieron la ayuda de toda la OTAN Claro. y nosotros la enemistad de toda la OTAN. Exactamente. Cuando acá se hablaba del famoso Exocet que dieron en el blanco, había es el 5 Exocet? solamente. ¿Un avión? 5. Y los habían mandado, misil, y los habían enviado sin la codificación para ser enviado. La codificación se hizo acá. Ajá. Técnicos argentinos hicieron la codificación gracias a informes que recibieron bajo cuerda de Francia y los hicieron funcionar. Y dieron en el blanco todos, guarda. Wow. Era un misil de primera magnitud, el Exocet. Claro, porque es muy loco que a nosotros nos apoyaron los peruanos y nada más. Para de contar. No tuvimos ayuda ni de Rusia, ni de China. ni de ningún tipo de fuerza Teníamos nuestras espaldas, Chile, que apoyaba a Inglaterra. que apoyaba a Inglaterra. Por el Pacífico. Exacto. Inglaterra hoy tiene una serie de radares que se los donaron los ingleses por la ayuda que prestaron en contra de Argentina. Qué bravo. Bueno, columna súper interesante la de hoy, Marito. Increíble las cosas que van apareciendo en estas conversaciones. Es verdad. La gente Es verdad. sobreexcitada con estos temas. Hay algo que también es fundamental. ¿A quién no le gusta hablar de misiles? Sí, vamos. Es un tema que sabés que va a ser el clavo, ¿no? El Vos misil sabés que, gusta. si me permitís, te agrego otra cosa. En los años 70, estamos hablando muchísimos años atrás, existió una entidad, se llamaba Sociedad Argentina de Cohetería Modelo, Ajá. que a chicos de secundaria, en especial de escuelas técnicas, les enseñaban cómo armar micros modelos de cohete y lanzarlos. ¿Año?
1970, 1973, más o menos, hasta esa época. Después fueron prohibidos por un ataque que tuvo la embajada norteamericana desde los bosques de Palermo con dos misiles micro modelos. Sí. Y la firma que hacía los motores llamaba Aeropol en su momento. Esta empresa vendía motores de todo tipo de combustible sólido, que algo que nos olvidamos de hablar cuando hablamos de misiles. Tenés misiles de combustible sólido y misiles de combustible líquido. Mayormente se utilizan más los de combustible sólido porque pueden ser lanzados en el instante que vos decís. El de combustible líquido lleva un poco más de preparación. Ajá. Ok. Suponete, ¿qué tenía el Cóndor en relación a otros misiles que lo hacían muy poderoso? Se podía lanzar en el momento desde cualquier lado. Claro. Desde cualquier lado. Un ejemplo, los SAM-6 o SAM-7, que eran misiles soviéticos, tenían que estar 3 horas en precalentamiento, lo que se llama, calentar la carga para que expanda. Expanda y ser lanzado. Bueno, tenemos oyentes que nos escriben. Excelente columna de Marito Lupo. Manda saludos Ezequiel. Se dice, y atención con esto, yo no sabía. Se dice que Top Gun, la película, está basada en la gesta de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas. Puede ser. Yo quiero creer, elijo creer. Puede ser. Y esto lo anotamos para el miércoles que viene. Dale. Sobre el Mono Juan. El Mono Juan. El famoso Mono Juan. El famoso Mono Juan. ¿Te adelanto algo? Porque el miércoles que viene es difícil que pueda arrimarme hasta acá. Pero lo que te puedo agregar del Mono Juan es el primer astronauta argentino. Era un mono tití de la selva misionera. El Mono Juan fue elegido, fue capturado, se le hizo el traje de astronauta. Mi amor, pobrecito. Y fue lanzado. Y fue devuelto. Es el Mono Juan ese que fue devuelto a su hábitat. Cayó en paracaídas perfectamente saludable, un poco nervioso por la velocidad, pobrecito, pero fue dejado en su hábitat. Y se perdió en la selva. Estará por ahí. Contando anécdotas. Contando anécdotas de viaje. Marito, muchas gracias por venir. No. Excelente momento de misterios. Siendo las 12:30 de la mañana. Ahí está el Mono Juan, Vamos, grande el Mono Juan. Vamos. Quizás hable, ¿no? Quizás haya adquirido algún tipo de superinteligencia. Como los Cuatro Fantásticos. Como los Cuatro Fantásticos. Vos sabés otra cosa, Argentina es el 5º país en el mundo en hacer pruebas con cargas biológicas y exitosas. O sea, el 5º país en el mundo en lanzar un monito al espacio. La perra, ¿no? La soviética. La primera fue Laika, la segunda fue Strelka y Belka. 2 perras más que lanzaron después. Pobres bichos, la mayoría no vuelve, ¿no? No. Pobrecito. Bueno, muy bien. Señores y señoras, vamos a una tanda a la hora de los malditos 12:35 y enseguida regresamos.